Ok, amigos, buenas tardes a todos. Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estoy aquí con ustedes, muy feliz. Eh, necesito incluirme en la oración hoy magnética. Me siento un poquito eh, melancólico y triste por las personas que se comunican, que están pasando por situaciones difíciles. Uno como que se impregna de eso también y se siente comprometido y no comprometido, no es la palabra, discúlpenme. Es como tampoco es contagiado, que pueden estar pensando que bien quiero decir, sino yo diría identificado es la palabra. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones y esto es perenne, esto es todo el tiempo en la vida que tenemos. Tenemos que estar en todo momento con los ojos abiertos, siempre rechazando los malos espíritus, haciendo bien, pensando bien, no deseándole mal a nadie. Cuando usted introspectivamente, si es la palabra correcta en español, usted piensa que usted lo está haciendo bien, que está sufriendo las situaciones, pero usted es una persona negada, una persona responsable con sus hijos, una persona que desea el bien, ha decidido cambiar, a ser una mejor persona hoy de lo que fue ayer y dejar atrás esa parte de la religión, las imágenes, ese tipo de cosas, porque la mayoría de los que están llegando al espiritismo tienen esos rasgos. Y yo quiero orientarlos de que el espiritismo no se trata de eso, se trata de la parte espiritual. La parte religiosa es la parte material de los seres humanos. Pero ¿cómo es eso? Si nosotros buscamos, religamos a Dios, no. Todo lo que sea religioso apela a lo material. Dame dinero. Este, Dios te va a castigar si no me das dinero. El diablo te va a llevar. Eh, entonces, esas cosas son materiales porque la visión del diablo, que no existe, para los que son religiosos, que vienen de los católicos o protestantes, no creen en el mundo espiritual, lo único que creen es que existe el diablo. Y que como lo han visto en películas o lo han visto por sus manifestaciones, pues usted entiende que eso es material y que en eso creen. Pero el espiritismo no cree en lo material, sino en lo inmaterial, que es el espíritu. ¿Y por qué tiene que haber también, por qué si la mente suya, que está llegando por primera vez a oír esto, tiene una mente materialista y piensa que lo que sea del mundo espiritual debe ser malo, no puede pensar que pueden existir espíritus buenos, como lo es usted y como lo soy yo. Porque nosotros somos espíritus y el universo se constituye, para mí, en tres cosas básicas: Dios, que es la inteligencia máxima, y la parte inteligente, que son los buenos y los malos, los espíritus buenos y los espíritus malos. Y créanme, hay más espíritus buenos que malos. Pasa que los malos han querido tratar de sacar ventaja de alguna la ignorancia de muchas personas y tratar de aprovecharse y los hacen sufrir mucho. Entonces, mi nombre es Fran Montañez. Yo soy espiritista, lo pongo aquí. No me escondo para decir que soy espiritista. Pero no soy hechicero, ni soy brujo, ni hago ritos, ni busco la adivinación, ni estoy buscando el pasado, que está vedado, está prohibido que miremos el pasado por regresiones, que miremos el futuro por adivinaciones. Lo que sí está determinado por las leyes naturales de Dios es que vengamos a vivir una vida, a mejorarnos como espíritus encarnados. Entonces, el mundo espiritual se constituye de espíritus encarnados, que somos tú y yo, todos somos espíritus, no es un solo espíritu, no es el Espíritu Santo solamente. Ya es tiempo de que veas otras cosas, que no lo veas todo como te lo presentaron. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad, que son tres dioses, tres cabezas, cuando eso no tiene ninguna lógica. Y entonces existen los espíritus buenos y los espíritus malos, encarnados. Entonces, esos espíritus buenos y esos espíritus malos, encarnados, cuando desencarnan, cuando mueren, cuando su cuerpo ya no resiste más, cuando lo matan, cuando muere de una enfermedad terminal, ese cuerpo hay que desecharlo y se desaparece. No resucita nunca más, porque no puede volver ese cuerpo a la vida. Pero que la Biblia dice la resurrección, eso no lo pudieron probar, no lo pueden probar ni lo probarán, porque no existe. Científicamente ni espiritualmente se puede entender que un cuerpo que ya ha sido desechado, ya ha sido enterrado, se lo han comido los gusanos,
que de momento empiezan a venir todas las moléculas de todas las partes del mundo donde se pueden haber ido eso, porque cuando tú entierras un cuerpo y se disuelve y viene la lluvia y viene la tormenta y esa tierra se mueve, se va al mar y el mar la lleva de un lugar a otro continente, ¿cómo tú crees cómo tú crees que Dios va a perder el tiempo en buscar todas esas moléculas en diferentes partes del tiempo después de 2000 años, después de 500.000 tal vez o más personas que han vivido en la humanidad? Eso no tiene lógica. Entonces, el espiritismo viene para los que pueden pensar, los que tienen lógica. Antes que me tires, o que antes que estés pensando, no, que el espiritismo es lo que te han inculcado a la mente, eso no es correcto, eso no es cierto, no tiene lógica. El espiritismo es noble, es el consolador prometido, no es una persona, es un sistema que Dios nos trajo para que nosotros pudiéramos adelantar nuestro espíritu. Esto que está aquí, que son las almas, que cuando se encarnen, vayan al mundo espiritual, pero haciendo el bien, deseando el bien, y que vengan nuevamente a reencarnar con ese propósito. Porque no retrogradan las almas, no vuelven en mosquitos, no vienen en mosquitos. Mucha gente en ciertos países por allá se tapan con bozales y todo porque creen que los mosquitos son espíritus. Esas son cosas de ignorancia, verdaderamente, que no se pueden probar. Pero alguien listo y astuto lo metió en la mente de la gente y es bien difícil sacarlo. Como hay sistemas religiosos y hay sistemas, ¿cómo se llaman? Políticos y partidos que llevan 50 años en el poder y le han metido eso a la gente cree que eso es correcto y no lo es. Y están como dominados, porque eso es espiritual también, no hay duda. Son espíritus que se han encargado de llenarle solamente a la gente y la gente se fascina por los dirigentes. Es tiempo de abrir los ojos. El espiritismo es lógico. Te viene a contestar todas las preguntas que puedes tener y viene a ser parte esencial en tu vida, en tu desarrollo, para tú adelantar tu espíritu. Eso es lo único que queremos. Nosotros somos espiritistas. Utilizamos los libros codificados que fueron dictados por espíritus buenos, puros y perfectos, superiores, puros y perfectos. Los espíritus superiores son los que todavía vienen al entorno nuestro, nos ayudan ah, como espíritus guías, mentores, como espíritus protectores, que cada uno tiene asignado antes de nacer y ese espíritu persiste hasta que tú terminas de tu existencia. Y puede llegar a otras existencias. Pero esos espíritus que están dispuestos a ayudarte y son tus espíritus protectores, son los espíritus que le llaman espíritus mentores. No son espíritus puros, son espíritus superiores que están en un proceso evolutivo aún. Cada uno de nosotros tenemos espíritus y esos espíritus tienen que ser, eso es una ley divina, tienen que ser espíritus superiores. ¿Y qué es un espíritu superior en el espiritismo? Un espíritu que ha sido bueno, ha subido la escala de así seguir haciendo el bien, es sensato, inteligente, muy capaz, en conocimiento, mucho conocimiento, y finalmente tiene el tope de lo que es al nivel que nos corresponde a nosotros evaluar son los espíritus superiores, que tienen todas esas características: bueno, sabio y sensato. Es un espíritu superior y es un espíritu mentor. Pero ese espíritu mentor es simplemente tu guía, pero no decide por ti, no te dice a ti qué tú hacer. Tú tienes que tomar decisiones en todo en la vida. Ningún espíritu mentor está autorizado por la ley natural desde que intervenga en tu libre albedrío y te diga a ti qué hacer. Ahora, hemos tenido problemas en el espiritismo. Y los que están llegando nuevos, yo le estoy dando el énfasis y le estoy motivando a que lean los libros. Estos libros que están aquí son 5 libros. El libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro del Evangelio según el espiritismo, el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. Esos 5 libros no son el Pentateuco de los espiritistas, ¿no? Esos son palabras religiosas que no cuadran con el espiritismo. Estos son 5 libros dictados al señor llamado Allan Kardec. Entonces, este señor que se llamó, o que se llamó Allan Kardec, su nombre de pila era Hippolyte León Denisard Rivail. Nombre bien largo, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, él se cambió el nombre por lo largo que era. Yo diría que no,
Yo diría que él protegió su obra literaria a lo que se dedicaba antes de entrar de lleno al espiritismo. Otros dicen, pero como había una inquisición tan fuerte, todavía los rasgos de la inquisición, él pudo haber estado teniendo temor de que lo identificaran. Y entonces, en ese tiempo donde él vivía, todavía la iglesia era tan y tan poderosa que podía hacer muchas cosas en contra de las personas. Unos dicen que él se puso el nombre de Allan Kardec y eso viene de una existencia anterior como druida. Pero yo no en esa parte no voy a entrar. Yo conozco a Allan Kardec, este que está aquí. Cuando te hablan de la codificación, cuando te hablan del espiritismo, yo soy espiritista. Lo primero que yo diría y sugiero a usted es de los de Allan Kardec, porque esto que está aquí, los otros libros, los codificó Allan Kardec. Él tuvo la encomienda de los espíritus y de Dios para plasmar en estos libros la comunicación espiritual. Y es tan y tan trascendental y tan importante para nosotros los espiritistas, lo que nosotros defendemos, que es el espiritismo, que significa para nosotros la palabra de Dios. ¿Y por qué eso es así, Señor? Si la palabra de Dios es la Biblia, te voy a hablar sobre la Biblia en unos minutos. Déjeme terminar esta introducción. Esto se constituye la palabra de Dios porque dentro del conocimiento que nos dieron los espíritus, que lo tenemos plasmado en estos libros, porque esta es una filosofía bien sustentada. Hay muchas filosofías metafísicas que te hablan de muchas cosas, pero no te tienen nada por escrito. Alguien se lo inventó y no lo justificó y no lo cuadró ni lo vinculó al propósito de Dios, a la vida. Esto está vinculado al propósito del adelantamiento de la humanidad. Ese es el propósito del espiritismo. Y el mensaje que está aquí, preponderantemente, es el mensaje de Jesús. Nosotros creemos en Jesús. Y diría, aunque algunos amigos espiritistas se molesten, que lo correcto es llamar a Jesús como Jesús, no como Cristo, ni como Jesucristo. Porque Cristo significa, en términos bíblicos, como el Mesías, el Redentor. Muchos creen que Cristo se le llama porque fue crucificado. Se le llamaba Cristo porque se entendía que él era el Redentor, aquellos fariseos que estaban allí. Y precisamente por esa palabra de Cristo fue una de las razones mayores que los judíos desecharon a Jesús. Porque los judíos nunca entendieron, nunca lo han entendido, y yo no sé hasta cuándo va a llegar eso, que Jesús no era el Mesías. Nosotros entendemos que no era el Mesías tampoco. Porque no hay una justificación para tú decir que un Mesías, que viene el propósito del Mesías, perdonar pecados. ¿Qué viene el propósito del Mesías? Salvar una humanidad. Si lo ponemos en términos, de esos términos no es correcto, en términos de espiritismo. Jesús vino a dar un mensaje que posiblemente es salvador. El hecho de que ya tú entonces te das cuenta que no vas a estar patinando ahí y no llegando para ningún lado. Como pasaron 2000 años, la gente no sabía ni para dónde iba. ¿Ah? Pero entonces cuando llegue el mensaje de Jesús, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es un mensaje contundente. Primero que nada, lo mataron por eso, como un vil ladrón. Lo pusieron allí en una cruz. Lo laceraron su costado. Lo hicieron sufrir mucho, mucho. Y él no se quejó. Él siguió dando el mensaje. Y siempre, siempre dijo que él no era Dios. Que Dios era uno. Y en la Biblia aparecen innumerables textos citados por Jesús en el Nuevo Testamento, donde indica claramente que él no era Dios. Los hombres crearon a Jesús como Dios. Los que no tenían el conocimiento espiritual, los que no sabían lo que venía. Y los religiosos católicos, que en el año 325, en el concilio de Nicea, 325 en la era cristiana, quiere decir 325 después del nacimiento de Jesús, como el año cero, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Constantino I, emperador de Roma, en ese momento del Imperio Romano, llamó a la Iglesia Católica, en ese momento, a los cristianos, porque los cristianos vinieron y cogieron el nombre de Jesús, lo aceptaron para ellos y pusieron cristianismo. Si ve dónde viene la etimología de cristiano, de Cristo, de Mesías y ese tipo de cosas, ya tú ves desde el principio cómo esto se está tergiversando, porque Jesús no tenía ese propósito.
Pero Jesús no era cristiano, que es lo que yo quiero llevar, y es lo más importante para mí expresarle a ustedes, porque Jesús desencarnó, y nosotros le llamamos desencarnar cuando el alma sale, o murió en el año 33 de la era cristiana. Y los cristianos salieron a tener organización como tal en el año 50, 17 años después de Jesús haber sido crucificado. Entonces, por lo tanto, Jesús no era cristiano. Los evangelios vinieron en 397 después de Jesús. Fue que entonces confabularon todos los pedacitos que habían por aquí y por allí y los unieron y hicieron lo que se llaman los evangelios. Y los evangelios más antiguos que se encuentran están en el año 122. Quiere decir que todavía va mucho más allá de cuando Jesús desencarnó. Entonces, todo lo que dicen los evangelios fueron información, historias que se le dieron de personas que no estaban allí en el tiempo de Jesús. No se ha encontrado todavía ni un documento al tiempo del año 30, cuando Jesús estaba vivo en su ministerio, como le llaman, que pueda dar fe por escrito de que él estaba allí como testigo. No hay ningún testigo, no hay ningún documento. Jesús no escribió ningún documento, no escribió nada. Muchos dicen que Jesús no, pero lo que pasa es que Jesús era analfabeto. No, porque los discursos que Jesús daba eran un discurso de una persona muy instruida. Cuando él hablaba allí en la sinagoga, y en la sinagoga podía hablar cualquiera. Y allí la gente iba y se agolpaba para poder oír el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús fue tan y tan contundente que han pasado 2000 años y todavía lo tenemos. Porque no tenía que escribirlo. Era tan y tan contundente que se le quedó en la mente a todo el mundo. Y ese hombre que vino ahí, pues ese se llama Jesús. Y algunos le llaman el Cristo. Entonces cuando los judíos empezaron a oír Cristo, eso no es el Mesías. Y donde empezaron a explicarle a los cristianos de cómo venía la cosa y que venía de un nacimiento engendrado por un ángel o por un espíritu, ellos no, ese no. Esa fue el primer error que cometió la iglesia cristiana en poder llevarle esto a los judíos. Pero los judíos no lo aceptaron y no lo han aceptado todavía. Y tienen un montón de condiciones y situaciones que las prueban según ellos, pero el importante es que Jesús viene y aparece en la escena allí en Judía, en los judíos. Y nace allí de una familia judía. Viene a dar ese mensaje y ellos no lo cogieron. Y lo que hicieron fue al final lo mataron, lo crucificaron. Bueno, pero Jesús vino con su propósito, fue digno. Hermoso el mensaje que Dios envió a través de Jesús y demostró cómo el egoísmo y el orgullo de los seres humanos actúa en toda situación. Hoy llevamos este mensaje de gratis, no cobramos, no somos mercaderes espirituales. Muchas de las personas que me están ayudando están de la misma manera enamorados del espiritismo por lo que representa para nuestras vidas, lo que nos ha hecho vivir, sentir que sí hay una esperanza y que sí hay una oportunidad de que nuestro espíritu siga adelantando y llegar al mundo al punto de ser puro y perfecto. Eso lo enseñamos en estos libros. 5 libros codificados. ¿Por qué son codificados? Bueno, esto yo lo incluyo siempre en la introducción de mi libro, de mi presentación, todos mis programas, porque yo estoy en todo momento tratando de levantar el espiritismo y enseñarlo tal y como es. El espiritismo no es santería. El espiritismo no es hechicería, no es brujería, no es adivinación, no son sacrificios, no son rituales, no son templos, no son cultos. ¿Ah? El espiritismo es noble, es un mensaje de bien a la humanidad. Lamentablemente tenemos secciones en nuestro mismo espiritismo que le han dado más importancia a lo que es la parte científica y racional y dejaron afuera la moral. Y como consecuencia de sacar fuera la moral, sacan a Jesús de sus predicaciones y como consecuencia de eso sacan la oración. Entonces, por el otro lado tenemos un grupo grande, la mayoría, que siguen presentando al espiritismo como una religión. Y no solamente una religión, están empujando a que el espiritismo sea cristiano. Entonces, esas cosas son demarcaciones. Por un lado tenemos los que son científicos racionales que dicen que ellos son laicistas, que el laicismo es una separación por completo. El laicismo significa, en términos, tú vas a un diccionario y te dice que es laicismo, te indica que es una indiferencia, no indiferencia, y es indiferencia hacia lo que es religioso y que es hostil hacia los religiosos. Entonces, vienen a presentar el espiritismo de que tenemos que ser de esa manera. No, eso no aparece en la codificación.
Entonces, venimos un grupo que estamos tratando de que podamos llegar al mundo. Porque de esos 15 o 20 millones que están de esa manera pensando, están uno por un lado y otro por el otro. Pues ha llegado el tiempo de que nosotros llevemos el espiritismo tal como es, y que entonces 7.200 o 7.180, por ejemplo, de habitantes en esta tierra puedan ver el mensaje de Jesús y puedan ver el mensaje del espiritismo y puedan entender cuál es el propósito de Dios, que no es otra cosa adelantamiento espiritual, que adelantemos el espíritu y que dejemos atrás todo lo que los hombres han puesto por el medio como impedimento, piedras de tropiezo. No que si la Biblia es perfecta, es infalible, cambiada por completo. Y hoy voy a hablar un poquito sobre ese tema, voy a hacer un video sobre eso, que todavía hay gente que están mascando en eso. Pues eso es lo que presenta el espiritismo. Es consolador. Empecé diciendo hoy que sentía un poquito de melancolía por las personas que están en necesidad. La primera actividad que hacemos los miércoles es la oración magnética mental. Y es oración magnética mental grupal. ¿Por qué? Porque se constituye de unas intenciones, que es oraciones, porque creemos en la oración. Eso no es ningún secretismo, amigos eh, científicos racionalistas. La oración aparece en todas las partes de la codificación. No quiero que se me olvide que yo empecé diciendo que Kardec codificó estos libros. ¿Qué quiere decir la codificación? ¿Qué quiere decir codificación? Codificación es como una compilación, como recoger una serie de extractos, de cosas y ponerlas todas de una forma coherente, lógica y razonable. Kardec utilizó el método Kardec, que son 4 pasos, donde se escogieron mediums, que son los que se pueden comunicar con los espíritus, que están desarrollados, porque todos somos espíritus, somos medios, todos. Según el libro de los medios, al final te dice claramente que todos somos medios. Pero los que están ya desarrollados, que son medios serios, seguros, que pueden interpretar muy bien los mensajes, se les dio la encomienda de que al unísono, a la misma vez, en el mismo momento, simultáneamente, no vía satélite, ni vía internet, ni vía fax, sino cada uno en su grupo se le dieron las instrucciones por Allan Kardec y se le fueron haciendo preguntas para la confección de este primer libro, que son 1019 preguntas, que Allan Kardec le hizo a los espíritus de todo tema. Esas preguntas tenían que haber sido inspiradas por los espíritus para que se puedan contestar. Entonces lo grandioso y lo hermoso y lo preponderante de que estos libros constituyen la palabra de Dios es que simple y sencillamente cada pregunta fue presentada, cada pregunta fue contestada por los espíritus en diferentes partes y fue corroborada. Y si eso se podía corroborar que allá en Francia se dijera una manera, o en Brasil, de los lugares que ellos habían entendido que eran, y llegó toda la información en esos cuadernos, esos 50 cuadernos que habían llegado la primera vez a Kardec, y él se sentó y organizó las oraciones y las respuestas, y que cuadraba, o que cuadra aquí, eso es espiritual. Y con una corroboración como esa, no hay duda de que viene avalada por los espíritus que dictaron la codificación y, y con el mensaje de Dios. Entonces, si tú le añades a eso que el espiritismo enseña que hay una escala espírita donde los únicos de todos los espíritus en diferentes niveles, que es una escala dinámica, eso no es una franja vibratoria como la gente dice por ahí, utilizando métodos, vocablos que son metafísicos, uniéndolo con el espiritismo. No es lo mismo, metafísica y espiritismo no es lo mismo. Entonces, no puede ser franjas vibratorias, porque eso que se constituye en niveles espirituales son dinámicos, no se mantienen en todo momento fijos ahí. Cada vez que tiene conocimiento, cada vez que una persona hace un bien, ese espíritu va adelantando o se va quedando. No va para atrás, pero se queda. Si prevalece el egoísmo y el orgullo y el materialismo, ese espíritu se queda. Si empieza el espíritu a luchar contra el egoísmo, el orgullo, el materialismo, la codicia, ese tipo de cosas, flagelos de la humanidad, el espíritu empieza entonces a desplegarse y a moverse ascendentemente y va cambiando de nivel. Y eso es perenne, eso está todo el tiempo. Entonces, en esa escala espírita tenemos que el tope, el mayor, al último que podemos aspirar, se llaman espíritus puros y perfectos. Y según el libro de Génesis, que fue el último libro que se codificó, se dice claramente
que los únicos que pueden hablar y transmitir el mensaje de Dios son espíritus puros. O sea, los espíritus puros son los que tienen la misión de llevar y transmitir la palabra de Dios, no el consejo de Dios, no el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Entonces Dios le da esa palabra a esos espíritus puros que son los únicos que pueden comunicarse con Dios. Hay muchos por ahí, no, que Dios me dijo. Y lo primero que te pone, ¿qué Dios te dijo? Me tienes que traer el diezmo. No, me tienes que pagar una ofrenda. Te voy a vender un milagro para que salgas de esa pobreza. Pero si no pagas, si no haces pactos con Dios, ese tipo de cosas, que lo constituye unos mercaderes espirituales, Dios te va a castigar, como si ellos tuvieran el mandato de Dios para hacer eso, porque Dios no es material, es inmaterial. Y Dios no tiene que ver nada con lo material. No tiene que ver con nada de lo que los hombres se inventan porque tienen su libre albedrío. Le digo, tú tienes tu libre albedrío. Yo te di el carro, echarle gasolina. Entonces pretenden en todo momento, ¿no? Que me tienes que darme dinero para la gasolina porque Dios me dijo que me lo tenías que dar, si no Él te iba a castigar. Esa es la mentalidad religiosa que existe el día de hoy y ha existido durante los últimos 2000 años, diría yo, para hacer en términos específicos. Pues entonces, estos libros que son la palabra de Dios, y si tenemos como característica y como atributo de Dios el que es perfecto, ¿qué es el perfecto? Que no falla, que no cambia, que dice una cosa hoy, tiene que prevalecer. Eso se llama inmutabilidad, inmutable. Cuando ustedes oigan esa palabra, inmutable, ¿qué significa? No cambia. Como Dios no es material, porque si fuera material tendría que someterse a los cambios de la materia. Uno se pone viejo, ¿ah? Porque este cuerpo es material y nos ponemos viejitos. Pero Dios no es así. Y nadie ha visto a Dios. Ni podemos decir que somos imagen y semejanza de Dios tampoco. Seríamos muy feos. Sería Dios muy feo. Y si le añades a eso todos los atributos que tenemos los seres humanos, que somos tan falsos y fallamos y cometemos tantos errores y mentimos y odiamos y tenemos egoísmos y tenemos tanta cosa en contra de los demás. Yo primero, yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. No podemos nunca jamás pensar ni que somos dioses, como dicen los metafísicos. ¿Usted tiene un Dios adentro? No, eso no tiene justificación porque no tenemos ninguno de los atributos de Dios. Y yo voy a mencionar los atributos de Dios en unos segundos, unos minutos. Entonces, si esa es la palabra de Dios, y yo considero que Dios es inmutable, y que yo amo a Dios, y que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga en la vida, y que Dios qué desea con estos libros, que nosotros adelantemos el Espíritu. No es que seamos más religiosos que nadie, no que hagamos una religión que solamente vaya en lo que creen en esa religión. Ni Jesús ni Dios han establecido nunca jamás ninguna religión. Eso lo han creado los hombres. Y los espiritistas que me dicen, no, que esto es te ponen una pirámide y te dicen religión arriba, cuando el espiritismo no es religión. Te ponen ciencia y conocimiento, ¿verdad? Y por el otro lado te dan filosofía. Perfecto, la base está bien. Pero lo que está mal es lo de la religión, porque eso es demarcatorio. Eso es decir, si tú no eres de esta religión, tú no eres espiritista. Y no es así. Porque el espiritismo ni es de ellos, ni es mío, ni es de nadie. Es de Dios, mediante esta palabra. Y aquí dice que tú no puedes tener demarcaciones. ¿Y dónde lo dice, Frank? Váyase al ítem número 40 del libro de Génesis. Te dice claramente cómo es que cómo se establecen las cosas. Se viene con el espiritismo no para cristianizar, ni para espiritizar. Se viene para moralizar. Su poder moralizador, dice el artículo 40 de Génesis. Pero la mayoría de los espiritistas hoy día ni le hicieron caso a los libros codificados y se quedaron solamente con el Evangelio según el espiritismo. No, cogen el Evangelio según el espiritismo para hacer desobcepciones, cuando ahí no es la fuente. Para eso se hizo el libro de los espíritus, de los medios. Entonces cometen ese tipo de error y han hecho que el espiritismo se estanque. Usted no puede decir eso, Fran, porque hemos tenido un crecimiento. ¿De qué? La Iglesia Católica se jacta hoy día. Estas son mis estadísticas. Y del año pasado para acá subimos un 6%, un 7%. Todas las religiones, excepto el espiritismo. Desde el año 2005 tenemos en la estadística 15 millones de espiritistas. Yo diría, vamos a aplicarle ahí un 2%. Llegamos a un 20% al día de hoy. ¿Ustedes creen que Dios va a querer que nosotros llevemos ese barco con ese tren? Y nosotros peleándonos por un lado y otro diciendo que no, que vamos a religar a Dios, no, que si somos religión, no, que si los santos, que si las cosas, que si los templos, y van a las casas de espíritu, hoy parecen unas iglesias católicas, hasta con imágenes, y adorando imágenes. Eso es idolatría, eso no es espiritismo. Ahora, tenemos que venir con una mente abierta a recibirlos a todos.
Yo los amo a todos. El que no me ame a mí, que diga que sea espiritista, no es espiritista. Porque no puede a mí odiarme cuando yo lo que hablo es del espiritismo. Cuando yo lo que hablo es de lo que dijeron los espíritus, de lo que dijo Dios. Y ese es el mensaje que yo estoy llevando. Y estoy diciendo que lo que se sale de ahí son opiniones personales, que no tiene que ver nada con el espiritismo. Empiezan a crear términos como el umbral, eso no es parte del espiritismo. Eso es un purgatorio católico. Te vienen y te presentan una película no solar y todo el mundo cree que ese es el mundo espiritual y allí aparecen 72 hombres, allí, como si fueran jueces. En una esfera afuera, cuando aquí no dice eso, aquí dice claramente que son en el entorno de nosotros. Está el mundo espiritual, de aquellos que están adelantando. Y ese es el proceso. Entonces, ¿qué queremos? La integridad del espiritismo, llevarla y enseñarla al mundo de la manera que lo estamos haciendo. Lo podemos estar haciendo en libros, lo podemos hacer digamos, en videos, en artículos. Y dicho de paso, me gustaría, pues, ¿cómo se llama? Invitarlos a que los videos que ustedes vean y consideran que son agradables, siempre pongan que se suscriben. Para que vean cada vez que viene un video nuevo, yo inmediatamente se lo notifica. Los artículos llevan por casi 4 millones de vistas. Usted va allí, le gusta, pues se hace miembro de mi blog. Tengo 147 personas que se han registrado. Yo quisiera que fueran muchos más. Cada vez que yo escribo y hago un artículo que se publica, eso le llega a esas personas de primera instancia. Pues estamos haciendo una dinámica muy linda en el espiritismo, llevando un espiritismo consolador, sin demarcaciones. Sin decirle, usted para ser espiritista lo único que necesita es decir, yo quiero ser espiritista. Ya está. No tiene que firmar ningún contrato y yo creo, no. Eso no. Pero hay una facción del espiritismo que pretende eso. Y usted debe tener, abrir los ojos. Cuando usted le venga y le diga, no, que te vamos a espiritizar. Eso significa que tú tienes que ser parte de una casa espírita en base a lo que ellos piensan y todo. Entonces yo tengo una situación, las personas que están leyendo los libros, esto que está aquí, están yendo a todas esas casas espíritas y no le cuadra lo que ellos hacen con lo que dice la codificación. Entonces están ahí y ¿qué hacemos? Yo no le permito a nadie que diga que yo digo que se salgan de la casa espírita. Al contrario, si usted se encuentra en una casa espírita y encuentra la realidad de lo que es el espiritismo, de acuerdo a los libros codificados, yo le exhorto que usted dentro de la casa espírita le empiece a llevar el mensaje. ¿Por qué no estamos leyendo los libros de la codificación? Dígale. ¿Por qué no leemos a Allan Kardec? ¿Por qué no entramos en lo que es el desarrollo de la mediunidad? Hay casas espíritas que llevan 50 años, se quedaron en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo y no tienen ni un medium dentro del área. No, nosotros no llegamos ahí. Entonces llega gente sufriente y que están obsesionados y que no saben qué hacer. Entonces, aquí nosotros no tratamos eso. No, porque es más fácil quedarse allí con la comidita del domingo, ¿no? Y no tengo que envolverme con eso. Eso es un demonio, o como le pueden decir, todavía le dicen, porque como son religiosos, espirituales, pues entonces no me ayudan a las personas. Mira, me puedes ir a mi casa y visitarme, que está enfermo mi papá, y vamos a darle unos pases magnéticos. No, porque tienes que espiritizarte, te tienes que primero hacerte miembro de la institución. Tienes que ser militante. Y estas son las reglas. Eso es lo que está ocurriendo y yo considero que eso no adelanta el espíritu. No adelanta el espiritismo. El espiritismo lo vamos a llevar adelante. Hoy estamos aquí miércoles, los viernes y los domingos, 4 horas, de 4 de la tarde a 8 de la noche. En este momento, los miércoles, yo los dedico para la oración magnética mental. Les voy a explicar en unos segundos qué es eso. Y luego lo que hago es que magnetizo el agua y voy a tener una instrucción completa de lo que es el agua fluídica y de lo que dicen los científicos en términos de consumo de agua. Y al final tenemos lo que se llama conocer el espíritu protector. Por eso cuando usted entró hoy, se encontró que había en la pantalla preguntándole si usted quería conocer su espíritu protector. Lo estoy haciendo al principio porque hay muchas personas que van y vienen durante el proceso, son 4 horas, y yo no pretendo que todo el mundo esté 4 horas. Hay algunos que están y nos quedamos y lloramos juntos de todo lo que ocurre, porque los fluidos están fluyendo ahí a todo lo que da. Yo soy Fran Montañez, me llamo Fran Montañez, soy espiritista y presento lo que él allá habla del espiritismo. Muchos le quieren decir caldesiano, pero yo pretendo decir espiritismo. No deseo cambiar el nombre de espiritismo o caldesiano, sino que se sepa que es espiritismo. Muchas facciones del espiritismo de hace muchos años han venido
como consecuencia de que los católicos, los cristianos, le han tirado tanto y tanto al espiritismo y lo tratan de ver como que nosotros trabajamos con el diablo y hacemos cosas malas, cosas negativas, cosas en contra de la humanidad. Y entonces le han querido para salir, o no, pues de la única manera que nosotros podemos hacer, llevar esto, vamos a cambiar el nombre. Se lo sugirieron a Kardec, cambiar el nombre del espiritismo a esoterismo. Y Kardec dijo, no. Le sugirieron a Kardec, después que él compiló este libro, del libro de los espíritus, 1019 preguntas, apareció una señora sueca, creo que era de Suecia, y le hizo una presentación. No, lo que pasa es que eso lo vamos a traducir a nuestro idioma y le vamos a recomendar que en vez de tener 1019 preguntas, vamos a tener 1045. Yo me imagino que Alan Kardec dijo, ¿qué? ¿Cómo vas a cambiar eso? Y por eso que Alan Kardec se estableció claramente en Génesis. Al final dijo, en la introducción, para que algo se cambiara de esto que está aquí, que no sea general, sino que sea específico. Por ejemplo, el alma inmortal, por ejemplo, lo que es la reencarnación, lo que son las culpas o lo que son ¿cómo le llaman a esto? La reparación de las faltas, expiación, ese tipo de cosas, el alma inmortal, el mundo espiritual. Entonces, para que eso se cambie, tenían que venir los mismos espíritus que la auditaron. Quiere decir que él cerró esa puerta para que no viniera nadie a añadirle y quitarle a la pregunta del libro de los espíritus. Para que nadie, y aún así hay gente por ahí que cogen y tienen unas revelaciones, ellos solitos, y vienen y después le ponen el nombre del libro de los espíritus. Y he visto organizaciones espiritistas que publican lo que ellos dicen, pasándole por encima a esto y respetuando lo que es el espiritismo como tal, en su base, en sus pilares. Este libro de los espíritus, el que lo quiera comprar, lo quiera adquirir, lo puede hacer, pero siempre asegúrese que es escrito por Allan Kardec y busque la manera que sea la reproducción de la primera edición. Tal vez hasta la segunda podría. Hacer. Y fue por Allan Kardec y es el libro de los espíritus y fue en 1857. Esas son las cosas clásicas, básicas que usted debe tener cuando vaya a buscar estos libros. Yo recomiendo la versión que ha traducido al español recientemente, actualizada, en un señor llamado Gustavo Martínez. Él es un argentino. Él hizo ya los 5 libros. Y cuando vaya a ver, usted vaya a comprar en Amazon o desea, déjame, ¿quién revisó esto? Busque el nombre de Gustavo Martínez, N. Martínez. Y entonces no va a tener problema vamos a estar hablando el mismo idioma. Nos vamos a comunicar muy bien. Esa es la presentación, mi introducción de este momento de lo que es el espiritismo, porque aquí venimos a hablar del espiritismo. Hablamos del espiritismo. Yo quiero hacer la oración magnética en este momento. Siento en mi corazón hacerlo. Sí, pero a pesar de que tengo nostalgia, podría decirlo, yo no promulgo, yo no le promuevo que la gente tenga tristeza, porque la tristeza hay que eliminarla. Pero hay momentos en que uno se siente muy, muy comprometido y muy conectado con las personas que tienen necesidad. Hay algunos que yo los he invitado el día de hoy. Si tú estás ahí el día de hoy y empiezas a conocer de las personas que están conmigo, hazte amigos de ellos se van a buscar la manera de que tú te hagas amigos míos en mis intervenciones. Yo tengo una situación. Inicialmente empezamos como poquitos, uno que otro. Ahora yo tengo el nombre mío de Fran Montaña, 5.000 personas. No hay forma de que puedas entrar a menos que gente que se vaya, porque muchas veces hablo temas un poquito duros, se van. Pues entonces en ese momento surgen 5 o 6 posiciones, entonces en eso yo voy añadiendo. Pero ya voy casi por 700 personas en lista de espera y yo no sé, no puedo garantizar que todo el mundo pueda entrar. Pero nada, yo los invito a que vayan a lo que se llama Bien Común, que es otra de las páginas que yo tengo, que todavía está ahí con bastante espacio para que usted se haga parte de lo que es Soy Espírita. Y la otra página que tengo se llama Soy Espírita, también llegó a las 5.000. No, de vez en cuando se aceptan una que otra de las mismas condiciones. Pero nada, después que tengamos la conexión, que tengan mi email y me envíen mensajes, se me hace bien difícil, se me ha hecho contestar todos los emails que sean fuera de que sean canalizados por
Facebook. Invito a que todo lo hagan a base de Facebook. Si usted se hace miembro de Bien Común, cada vez que usted me envía un mensaje, yo lo puedo recibir, lo puedo ver diariamente. Pero si no está siendo amigo de Facebook conmigo, pues, y usted ve un video mío y necesita una contestación de una pregunta o lo que sea, pues no puedo. Lo otro recurso que tenemos es el Gmail, que es soyespírita1@gmail.com. Lo voy a poner aquí en la pantalla, lo vas a ver. Soy espírita, una palabra unida, 1 at, o sea, palabra at, arroba, gmail.com. Eso lo veo todos los días, 2 veces al día por lo menos. Con esto termino mi primer video de la presentación e introducción de Hablemos de Espiritismo el día 2 de julio del 2014. Espero que el día de hoy mi amigo Ignacio de Argentina haya tenido un éxito en su operación que hoy tenía y que estamos orando por él. Un amigo nuestro que lleva muchísimos años divulgando el espiritismo también en Argentina. El esposo de Camila. De todas maneras, vamos a cerrar este video. No se vayan, es que yo tengo que cerrar video cada hora porque si no se hace muy largo. Vamos a hacer este video de introducción. Este video fue la introducción del día de hoy, día 2 de julio del 2014, y habló sobre qué es el espiritismo. Una explicación bastante abarcadora de lo que, en términos generales, de lo que es el espiritismo. ¿Okay? Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de
hablemos de amor, hablamos de espiritismo. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador.
Hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Existen los espíritus buenos y los espíritus malos, encarnados. Entonces, esos espíritus buenos y esos espíritus malos, encarnados, cuando desencarnan, cuando mueren, cuando su cuerpo ya no resiste más, cuando lo matan, cuando muere de una enfermedad terminal, ese cuerpo hay que desecharlo. Y se desaparece. No resucita nunca más, porque no puede volver ese cuerpo a la vida. Pero que la Biblia dice la resurrección, eso no lo pudieron probar, no lo pueden probar ni lo probarán, porque no existe. Científicamente ni espiritualmente se puede entender que un cuerpo que ya ha sido desechado, ya ha sido enterrado, se lo han comido los gusanos,
que de momento empiezan a venir todas las moléculas de todas las partes del mundo donde se pudan haber ido eso, porque cuando tú entierras un cuerpo y se disuelve y vienen las lluvias y vienen las tormentas y esa tierra se mueve, se va al mar y el mar la lleva de un lugar a otro continente, ¿cómo tú crees cómo tú crees que Dios va a perder el tiempo en buscar todas esas moléculas en diferentes partes del tiempo después de 2000 años, después de 500.000 tal vez o más personas que han vivido en la humanidad? Eso no tiene lógica. Entonces, el espiritismo viene para los que pueden pensar, los que tienen lógica. Antes que me tires, o que antes que estés pensando, no, que el espiritismo es lo que te han inculcado a la mente, eso no es correcto, eso no es cierto, no tiene lógica. El espiritismo es noble, es el consolador prometido, no es una persona, es un sistema que Dios nos trajo para que nosotros pudiéramos adelantar nuestro espíritu. Esto que está aquí, que son las almas, que cuando se encarnen, vayan al mundo espiritual, pero haciendo el bien, deseando el bien, y que vengan nuevamente a reencarnar con ese propósito, porque no retrogradan las almas, no vuelven en mosquitos, no vienen en mosquitos. Mucha gente en ciertos países por allá se tapan con bozales y todo porque creen que los mosquitos son espíritus. Esas son cosas de ignorancia, verdaderamente, que no tienen católicos o protestantes. No creen en el mundo espiritual, lo único que creen es que existe el diablo. Y que como lo han visto en películas, o lo han visto por sus manifestaciones, pues usted entiende que eso es material y que en eso creen. Pero el espiritismo no cree en lo material, sino en lo inmaterial, que es el espíritu. ¿Y por qué tiene que haber también, por qué si la mente suya, que está llegando por primera vez a oír esto, tiene una mente materialista y piensa que lo que sea del mundo espiritual debe ser malo, no puede pensar que pueden existir espíritus buenos, como lo es usted y como lo soy yo? Porque nosotros somos espíritus. Y el universo se constituye, para mí, en tres cosas básicas: Dios, que es la inteligencia máxima, y la parte inteligente, que son los buenos y los malos. Los espíritus buenos y los espíritus malos. Y créanme, hay más espíritus buenos que malos. Pasa que los malos han querido tratar de sacar ventaja de alguna de la ignorancia de muchas personas y tratar de aprovecharse y los hacen sufrir mucho. Entonces, mi nombre es Fran Montañez. Yo soy espiritista, lo pongo aquí. No me escondo para decir que soy espiritista. Pero no soy hechicero, ni soy brujo, ni hago ritos, ni busco la adivinación, ni estoy buscando el pasado, que está vedado, está prohibido, que miremos el pasado por regresiones, que miremos el futuro por adivinaciones. Lo que sí está determinado por las leyes naturales de Dios es que vengamos a vivir una vida, a mejorarnos como espíritus encarnados. Entonces, el mundo espiritual se constituye de espíritus encarnados, que somos tú y yo, todos somos espíritus, no es un solo espíritu, no es el Espíritu Santo solamente. Ya es tiempo de que veas otras cosas, que no lo veas todo como te lo presentaron: Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad, que son tres dioses, tres cabezas, cuando eso no tiene ninguna lógica. Y entonces no se pueden probar. Pero alguien listo y astuto lo metió en la mente de la gente y es bien difícil sacarlo. Como hay sistemas religiosos y hay sistemas, ¿cómo se llaman? Políticos y partidos que llevan 50 años en el poder, le han metido eso a la gente cree que eso es correcto y no lo es. Y están como dominados, porque eso es espiritual también. No hay duda. Son espíritus que se han encargado de llenarle solamente a la gente y la gente se fascina por los dirigentes. Es tiempo de abrir los ojos. El espiritismo es lógico. Te viene a contestar todas las preguntas que puedes tener y viene a ser parte esencial en tu vida, en tu desarrollo, para tú adelantar tu espíritu. Eso es lo único que queremos. Nosotros somos espiritistas. Utilizamos los libros codificados que fueron dictados por espíritus buenos, puros y perfectos, superiores, puros y perfectos. Los espíritus superiores son los que todavía vienen al entorno nuestro, nos ayudan como espíritus guías, mentores, como espíritus protectores, que cada uno tiene asignado antes de nacer, y ese espíritu persiste hasta que tú terminas de tu existencia. Y te puede llegar a otras existencias.
Pero esos espíritus que están dispuestos a ayudarte y son tus espíritus protectores, son los espíritus que le llaman espíritus mentores. No son espíritus puros, son espíritus superiores que están en un proceso evolutivo aún. Cada uno de nosotros tenemos espíritus y esos espíritus tienen que ser, eso es una ley divina, tienen que ser espíritus superiores. ¿Y qué es un espíritu superior en el espiritismo? Un espíritu que ha sido bueno, ha subido la escala de así, seguir haciendo el bien, es sensato, inteligente, muy capaz, en conocimiento, mucho conocimiento, y finalmente tiene el tope de lo que es al nivel que nos corresponde a nosotros evaluar son los espíritus superiores, que tienen todas esas características: bueno, sabio y sensato. Ok, amigos, buenas tardes a todos. Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estoy aquí con ustedes, muy feliz. Necesito incluirme en la oración hoy magnética. Me siento un poquito melancólico y triste por las personas que se comunican, que están pasando por situaciones difíciles. Uno como que se impregna de eso también y se siente comprometido y no comprometido, no es la palabra, discúlpenme. Es como, tampoco es contagiado, que pueden estar pensando que bien quiero decir, sino yo diría identificado es la palabra. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones y esto es perenne, esto es todo el tiempo en la vida que tenemos. Tenemos que estar en todo momento con los ojos abiertos, siempre rechazando los malos espíritus, haciendo bien, pensando bien, no deseándole mal a nadie. Cuando usted introspectivamente, si es la palabra correcta en español, usted piensa que usted lo está haciendo bien, que está sufriendo las situaciones, pero usted es una persona abnegada, una persona responsable con sus hijos, una persona que desea el bien, ha decidido cambiar, a ser una mejor persona hoy de lo que fue ayer y dejar atrás esa parte de la religión, las imágenes, ese tipo de cosas, porque la mayoría de los que están llegando al espiritismo tienen esos rasgos. Y yo quiero orientarlos de que el espiritismo no se trata de eso, se trata de la parte espiritual. La parte religiosa es la parte material de los seres humanos. Pero ¿cómo es eso? Si nosotros religamos a Dios, no. Todo lo que sea religioso apela a lo material. Dame dinero. Dios te va a castigar si no me das dinero. El diablo te va a llevar. Entonces, esas cosas son materiales porque la visión del diablo, que no existe, para los que son religiosos, que vienen de los